Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 18 del Universo Clipsa. Estamos acá con alguien que admiro muchísimo, que hace muchos años que no veo, pero que admiro mucho y me encanta que esté acá compartiendo con nosotros y con ustedes, porque nos va a hablar de algo que para mí fue gran parte de mi sanación y es el 70% del libro del Universo Clipsa. Así que quiero invitar a Sergio Sanz, que lo admiro muchísimo, es cofundador de Floreciendo, psicólogo y divulgador, y aparte tiene un corazón y un amor enorme para ofrecer siempre yo creo que su medicina conmigo ha sido su palabra. Siempre que ha hablado me ha dejado con mucha paz y mucha tranquilidad, así que de seguro le va a regalar lo mismo. Así que bienvenido, Sergio, a este espacio. Muchísimas gracias, Sol, porque la verdad que siempre me he sentido muy a gusto contigo, con todo lo que hemos ahí compartido en nuestras conversaciones, y para mí pues es un honor poder estar aquí, poder compartir todo aquello que he ido comprendiendo estos años y aclarar un poco más sobre qué es esto de la ayahuasca, para que muchos puedan verlo. Me encanta poder hablarlo así libremente. Para mí es siempre considerado un tema tabú para la mayoría de las personas o que le tienen miedo. Entonces, como ese miedo, no sé si estoy preparado, si no estoy preparado. Hay como mucho estigma sobre la medicina y los viajes de la medicina. Así que me encantaría, Sergio, acá te dejo que te desplayes. Si tengo alguna duda, voy a ir preguntando, interrumpiéndote, pero quiero escucharte más que otra cosa. Y así que me gustaría que nos cuentes sobre lo que es Floreciendo, cómo surgió y, bueno, lo que tengas para ofrecer que la comunidad y la gente pueda escuchar. Muchas gracias. Pues sí, es una experiencia, la verdad, para la que yo creo que más que preparado, lo que se puede es estar dispuesto, porque es difícil estar preparado para una cosa que es totalmente sorprendente, nueva y que uno no se puede realmente muchas veces como imaginar lo que va a ocurrir, porque es tan mágico, es algo que te va a llevar a conectar con aquello que uno necesita sanar, ¿no? Es también llamada la medicina del perdón porque nos permite acceder a un espacio de reconciliación donde cosas que pensábamos que eran imperdonables de otros, de nosotros mismos o de la vida, de repente desde ese estado de conciencia superior uno puede acceder a tener esas revelaciones que surgen desde el amor. Entonces es un brebaje milenario la ayahuasca que ha recorrido prácticamente el mundo entero de manos de personas que la han tomado y que han sentido ese agradecimiento y ese impulso de compartirla con otros, y que cuando llegó a mí pues me permitió tener una nueva esperanza de que era posible realmente liberarme de tanto sufrimiento que tenía, de tanta ansiedad, de tanto sentimiento de culpa, de autocastigo, de crueldad conmigo mismo, de adicciones también, alcohol. Entonces fue como el primer gran paso de una nueva vida para mí, y cada vez que pasa más tiempo, más consciente soy de lo importante que fue esa primera toma de ayahuasca, porque claro, yo había tenido sesiones de terapia, pero no había entrado en contacto con la potencia de lo que es esa energía de la sanación. Y empecé a trabajar de ello. Tuve mi primera toma en Barcelona, luego estuve 8 años trabajando en una organización que expandía el uso terapéutico de la ayahuasca, y desde hace 3 años cofundamos junto con una amiga mía, Flor Soeiro, Floreciendo, y nos dedicamos a organizar retiros aquí en España, en Barcelona, en Madrid, Valencia, Bilbao, en varias ciudades. Estamos también en expansión en otros países como Portugal y Rumanía, y también hacemos retiros en Colonia del Sacramento en Uruguay, que vienen muchas personas de Buenos Aires, en Chile y en México. Y bueno, es algo que sí, que claro, yo me escriben personas que hace 10 años a lo mejor me vinieron a una conferencia y que de repente me dicen: Sergio, ¿sabes qué? Ya estoy listo, ¿no? Porque es un proceso de decisión el tomar esto, porque hay muchísima desinformación y porque también hay mucho miedo a poder también a veces afrontar cosas de nosotros mismos
es una medicina maravillosa para poder entrar a esas memorias también dolorosas, traumáticas que cada uno pueda tener, pero con una nueva luz. Y no solo es una medicina, ¿no? Porque también es un sacramento, por así decirlo, de comunión con el universo, porque es como una llave que nos permite vivir una experiencia genuina de lo que es la divinidad. Y también a la vez nos permite entrar en contacto con la humanidad desde un sentido de pertenencia, de un sentido de vivirnos como una familia, de vivirnos como algo que realmente somos una unidad. Y creo que eso le aporta mucho sentido a la vida de una persona, tanto la parte espiritual como la parte de contribuir a la sociedad, es algo que creo que tiene que estar en la vida de una persona para que se sienta plena, ¿no? Y muchas personas a lo mejor no lo terminan de ver o son escépticos al respecto, pero cuando tienen una experiencia con un enteógeno, como se le conoce a estas medicinas, ¿no? Que son medicinas que nos permiten conectar con nuestro origen divino, esa es la etimología de enteógeno, que es una palabra que se usó para sustituir a la palabra alucinógeno, porque realmente no es un término preciso para aludir a la ayahuasca, ¿no? Que no produce alucinaciones, sino que más bien permite tener visiones de recuerdos, de comprensiones, y que produce un estado expandido de conciencia. No es algo que nos lleve a salir del cuerpo, sino que ni que nos lleve a tener un estado de inconsciencia, sino que vamos a estar conscientes, pero con una conciencia más clara, desde la cual vamos teniendo como insights, comprensiones espontáneas que nos van llevando a conectar con aquello que necesitamos conectar. Y además limpia el cuerpo. Te escucho y me es inevitable traer mis recuerdos, ¿no? Bueno, yo he contado en varias oportunidades en los podcasts, he tenido la oportunidad de tomar y para mí ha sido un cambio radical en mi vida. La conciencia que tomé, esto que hacía, esta conciencia de unidad, empecé a tener mucho más respeto por la naturaleza, mucho más respeto por los animales, empecé a comprender que todo, esta unión, ¿no? Que todo lo que ocurría, porque siempre hablé de conciencia de unidad, la estudié, la leí, pero la pasé por mi cuerpo, o sea, podía respirar con las plantas, podía respirar con los animales, esa conexión. Y también otra cosa que saben decir, no quiero hacerme adicto. Y yo digo, no es algo que quieras consumir todo el tiempo, o sea, no es algo que uno dice, me voy a tomar una medicinita. No es algo que te genere adicción, o por lo menos en mi experiencia, como que la pienso mucho y dejo pasar el tiempo antes de volver a esa experiencia. Claro que no, por supuesto, porque además la ayahuasca, bueno, primero que todo, no a nivel neurobiológico, no activa los circuitos de recompensa del cerebro, que son esas áreas de nuestro cerebro que están implicadas en la recompensa. Entonces, no va por la vía de la dopamina, va por la vía de la serotonina. Entonces, esos circuitos sí que se activan con sustancias adictivas, ¿no? Como la cocaína, la metanfetamina, todo esto, ¿no? Pero en el caso de la ayahuasca no se activan estos circuitos de recompensa y no existe un síndrome de abstinencia físico, aparte que no es algo que podamos considerar una droga, en el sentido de que no nos evade de la realidad, nos confronta con ella, nos permite poder ver qué es aquello que nos está ocurriendo. Si nosotros estamos huyendo de algo, a lo mejor una persona que se esté volviendo a plantear enamorarse, está conociendo una persona y tiene miedo de reabrir su corazón, la ayahuasca le va a llevar a conectar, le va a llevar a tener un acto de honestidad consigo mismo, le va a llevar también a ver si tiene alguna conversación pendiente con algún ser querido. Entonces, no es algo para anestesiar los sentimientos, sino más bien que nos lleva a ello. Luego, tampoco produce tolerancia física, es decir, no es necesario tomar cada vez más cantidad, sino que cada vez uno toma menos, porque sensibiliza más, no te deja ningún tipo de resaca al día siguiente, no destruye neuronas tampoco. Eso se ha demostrado también en el hospital, en la Universidad Complutense de Madrid, que produce neurogénesis y neuroplasticidad, es decir, estimula zonas del cerebro que producen que se creen nuevas neuronas y facilita también que se restablezcan nuevas rutas neuronales
para poder reaprender cosas. Y además ya se demostró también en el Hospital de Sant Pau de Barcelona por el doctor Jordi Riba, que hizo 20 años de ensayos clínicos aquí en España, que la ayahuasca no es tóxica y que el vómito que produce lo que se genera es una purga de cortisol también, entre otras cosas, aparte de que es una purga también a niveles muy profundos. Se ha visto que después de eso se regula el cortisol. Entonces es muy completa a nivel físico, espiritual, psicológico. Lo que sí que es importante es poder aclarar en el hecho de no entregarle, digamos, el poder a la ayahuasca, ¿no? De decir, bueno, tú vas a comprender una serie de cosas que son las que luego uno se compromete en su vida cultivar y llevar a cabo, y que es eso lo que produce la transformación, y que a lo mejor tú a dos personas diferentes le das la misma dosis de ayahuasca, pero viven experiencias totalmente diferentes, una a lo mejor más liberadora que la otra, porque uno está dispuesto y el otro no. Entonces es como eso. Y luego además se utiliza para tratar a las causas de adicciones. Entonces... He escuchado varias experiencias con relación a la ayahuasca y al Cambó. Yo nunca viví la experiencia del Cambó, pero me han contado, digamos, que es una purga, digamos, de esto de limpiarte y de tomar conciencia de la limpia que uno tiene, porque yo trabajo con muchas personas con adicciones, desde esto que te digo, desde la hipnosis o desde las constelaciones, y se nota mucho. O sea, que la persona no tiene que tener esa abstinencia en sí, sino comprender qué lo lleva al consumo. O sea, no el consumo en sí, sino esto que decís, el encuentro que tengo que hacer con esa parte mía, con ese fragmento de mi alma que perdí en alguna parte, reencontrarme con esa parte de mí para dejar de evadir la realidad a través de cualquier sustancia. Y he recomendado, y tengo un caso muy puntual de una persona que había sido muchos años adicta y tomó la experiencia de la ayahuasca recomendada, viajó y todo, yo le insistía, y hubo un antes y un después radical en su vida, en su recuperación. Fue al centro de adicciones, todo, ¿no? No dejó de hacer médicamente lo que tenía que hacer, pero su evolución fue rapidísima. Esto que decís. Sí, así es un shock que produce que puede facilitar que la persona interrumpa el consumo. Luego la persona tiene que cultivar eso, porque puede haber recaídas, y si hay recaídas puede ser peor todavía, porque claro, cuando uno ve la verdad, pues necesita después más drogas para taparla, ¿no? Entonces, si uno se ha formado un personaje víctima, victimista, de decir, es que yo consumo por la sociedad, es que yo consumo porque tal o lo que sea, o ha montado todo un entorno de justificaciones para el consumo, de repente con la ayahuasca uno puede comprender y decir, oye, tú eres el que crea tu vida, ¿no? Y de repente eso es un shock que la persona ya de alguna manera es como quedara desnudo ante sí mismo y ante la vida, y de repente dice, bueno, o me abrazo y me hago cargo de mi vida, ¿no? O si no, esto va a seguir igual. Y en ese sentido funciona, ayuda, y también en algunos casos es importante también acompañarlo de grupos como por ejemplo Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, que son grupos gratuitos de gente que también está pasando por eso, ha pasado por ello, y que se ayudan, y que ayuda mucho, sobre todo al principio, cuando hay tantas tentaciones, cuando todavía hay una red de amistades relacionadas con ese mundo del consumo. Tener una plataforma ahí de personas a las que puedes llamar, a las que puedes de alguna manera ser pesado con ellas, en el sentido de decir, oye, mira, que es que tengo ganas de consumir y de otra vez, bueno, pues llamas a otro, lo que sea, eso te puede ayudar muchísimo también. Y con el Cambó sí que es verdad que el Cambó no es un enteógeno en sí, en el sentido de que no produce una experiencia visionaria de expansión de conciencia y todo, pero sí puede ser una experiencia transformadora, porque es un shock. Es una secreción de una rana del Amazonas, que es la rana Filomedusa bicolor, que lo que hace es pues que una vez entra en el organismo, hace una purga. Entonces, cuando tú tienes esa purga, es como que de repente sintieras todo el daño que tú le has hecho a tu cuerpo, ¿no? Es como que de repente
o sea, sale ahí todo, sientes ahí todo como todo lo que te has fumado, todo el tabaco, todo lo que has, o el bebido, tal. Entonces es como sentirlo y eso puede ser como una palanca hacia una nueva vida, pero claro, es necesario cultivarlo. Entonces está esa parte de la desintoxicación y luego el cambo se lo conoce también como la vacuna de la selva porque potencia mucho el sistema inmunológico, aunque también está indicado para enfermedades autoinmunes, paradójicamente, a pesar de eso. Pero bueno, es una medicina que tiene 16 péptidos bioactivos, que cada uno de ellos cumple una función determinada y potencia diferentes funciones del cuerpo. Incluso tiene un péptido que es el dermaceptin B, que produce suicidio celular en algunos tipos de células tumorales. Es decir, se llama autólisis, ese fenómeno. Por así explicarlo, es como que la célula entra en conciencia de que se está proliferando de manera anormal y se sacrificara. En algunos tipos de células, se sabe que junto trabaja mejor que separado. Es una herramienta muy, muy buena. Algunos entornos la llaman la quimioterapia de la selva, al cambo. ¿Qué? No, todo esto, estoy así como, me falta comer pururú. Qué bárbaro, no, me quedé impactada. Sí, es una Porque, maravilla. o sea, yo digo, no tuve experiencia, sí tuve experiencia con yopo, sí tuve experiencia con San Pedro, con ayahuasca, nunca me llamó la atención el cambó, digamos, no resoné con esa medicina. Sí me pasó con el yopo, que tuve una experiencia donde pude, cada vez que lo cuento me emociono, pude conectar con Dios, ¿no? Yo creo en Dios y sentí que, me vuelvo a emocionar, que volví a casa, o sea, sentí que era la que yo que me había alejado, la que yo me había separado de esa unidad. Y cada vez que lo recuerdo es como, fue su voz, el color, no sé cómo explicar, porque no, esa experiencia es muy difícil de explicar, pero tuve esa experiencia de volver a casa, ¿no? Y cada vez que estoy ante un acontecimiento, ese recuerdo me hace volver a esa unidad, ¿no? Fue la experiencia más bonita que tuve, obviamente, al principio pelear conmigo, de que no era suficiente, de que no servía para nada, hasta que, bueno, uno logra entregarse y entrar a esa unidad, pero fue muy clara y muy masculina la unidad. Yo antes siempre fue muy femenina mi contacto. No sé si varía en que el yopo tenga un poco más de energía masculina que la ayahuasca o no. ¿Qué puedes decirnos de eso? Son dos aspectos de lo que es la divinidad y yo creo un poco cómo está estructurado todo en la existencia. Es esa parte del amor y la autoridad, pero como ensamblado, ¿no? Es como un orden que depende también un poco de lo que nos haya llevado a alejarnos, ¿no? De esa concepción divina, pues te va por un lado y por el otro. Si uno se sentía desamparado, pues conectas con ese amor también, pero a la vez si uno se ha alejado en el sentido de que a lo mejor ha tenido algún conflicto de relacionar la autoridad con lo autoritario o lo que sea, pues que de repente es como que de repente reconectas con una autoridad en la que te sientes a salvo, que cuida de ti, que te ha dejado tu libre albedrío y esa sensación como de sentir que soy yo el que me ha alejado, es que es una cosa que cuando lo has contado me ha llegado directo al corazón porque yo también lo sentí así, ¿no? Y de hecho, cuando se habla de arrepentimiento no se habla de un tema de culpa. Arrepentimiento etimológicamente quiere decir volverse hacia adentro, ¿no? Y está muy relacionado, si lo ponemos con una parábola así con lo del hijo pródigo, ¿no? Que como decir, que volvía a casa, ¿no? Por traerlo así un poco a la imaginería en la que estamos acostumbrados a cómo nos lo han explicado, pero hay muchos mitos y hay muchas en todo el mundo que hablan de eso, ¿no? Como de que esa diferencia entre el libre albedrío y la libertad, ¿no? Que el libre albedrío es cuando que yo puedo hacer lo que yo quiero, pero la libertad es cuando hago aquello que me hace bien, ¿no? Entonces es como que conectar con eso, reconectar con eso, sentir eso,
uno llora y se conmueve porque dice, ¿cómo nos hemos podido olvidar, ¿no? Es como una amnesia ontológica, es decir, ¿cómo nos hemos podido olvidar de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que estas medicinas vienen para podernos devolver la memoria también de eso, de lo que somos, del amor, de cómo puede ser esto. Hay una frase que es de un curso de milagros que dice, el auténtico perdón es saber que no hay nada que perdonar. Y yo creo que la toma es eso, o sea, uno está ahí y decís, o sea, todas estas personas, yo me acuerdo en una fue, todas estas personas estuvieron trabajando para mí, fue como, si ello no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió, yo no hubiera podido experimentar lo que experimenté y no podría haber crecido como crecí. Entonces, es como, eh, es tal conciencia y es tal amor, o sea, es una sobredosis de amor en ese momento, porque yo siempre digo, es una dureza, porque es dura, esto que así te saca el velo, te lo quita, pero a la vez con mucha comprensión y mucho amor. O sea, yo realmente todas las experiencias puedo rescatar el amor, la comprensión, y bueno, y cada uno, esto que decís, cada uno toma y vive su viaje a su manera, a su experiencia. Esto que te decía yo con la experiencia que tuvimos de mi hermano, en una de las tomas que tuvimos solos en casa, que fue muy, muy bonito porque ese mes hicimos un temazcal, lo armamos en casa, con los árboles de casa, y nacimos juntos, desde ahí, desde mi casa, ¿no? Y previo a eso habíamos hecho una toma juntos, era de medicina brasilera, y cuando estábamos ahí en el medio de la toma, mi hermano era el que cuidaba el fuego, y la medicina me dijo, te vas a quedar en silencio y solamente vas a acompañar. Claro, y para mí fue como, y observar. Solamente podía acompañar y observar. Entonces yo acompañaba a todo lo que estaban y observaba. Y mi hermano, yo lo veía que estaba peleando con un ser enmascarado, y peleaba y peleaba y peleaba, y como que yo, o sea, solo podía amar su pelea, entender su lucha interna, hasta que llegó un momento como que él logra vencer a ese ser, que era lo que yo veía, ¿no? Mi hermano estaba sentado en su viaje, hasta que entra el fuego y se transforma. Y ahí, en ese momento, nosotros somos muy de ver las películas de Disney, y mi hermano abre los ojos en ese momento y me dice, nada haremos, me dice, por la película de Nemo. Entonces yo le digo, en el mar, ¿qué hay que hacer? Nadar, nadar. Y nos empezamos a reír los dos en medio de la toma y nos levantamos y nos abrazamos. Y cuando él se enferma, o sea, tiene este diagnóstico en realidad, yo agarro mis cosas y me voy, lo acompaño en los 3 meses más duros, digamos, hasta que llegó el diagnóstico, y en un momento tiene una crisis muy fuerte, donde se quiebra la pierna, o en un proceso de dolor muy fuerte, y no pude hacer nada, Sergio. O sea, cuando estaba ahí, yo solo podía estar viendo que él estaba peleando con eso, con ese dolor, y me acordé, en ese momento me fui a esa toma, y entendí que lo tenía que amar, entendí que poner esa percepción inocente que faltaba en ese momento en el que todos veían catástrofe y muerte, poner amor y comprensión. Y por diferentes circunstancias de la vida, nadie podía llegar al momento en el que estábamos y estuvimos los dos solos. Hasta que, digamos, él puede llegar a internarse y, digamos, le dan el diagnóstico y ya lo pueden dormir con morfina, pero hasta ese momento estuvimos los dos juntos, digamos, fue como muy bonito poder acompañarlo y poder amar ese momento. Y eso me lo regaló años previos, esa comprensión que tomé. Por eso coincido mucho en que la toma es el inicio de un nuevo viaje. Así es. Y de hecho, en el momento que uno en la toma accede a esa experiencia de rendición, es cuando más uno llega a la cumbre. O sea, es como cuando más mágico se vuelve todo, porque en esta sociedad está todo como muy metido en el tener que poder, ¿no? Y cuando uno abraza ese sentimiento de impotencia, entonces paradójicamente uno empieza a manifestarse el poder del amor, que es un poder superior. Es como que de repente se abriera una puerta en el corazón y pudiera entrar, ¿no? Que a lo mejor
estaba abierta, pero no podía manifestarse en todo su esplendor porque estaba, no, yo me tengo que ocupar, yo tengo que poder, yo tengo que poder. Y cuando de repente tú abrazas tu propia impotencia, entras en ese estado de autocompasión, de decir, estoy haciendo lo que puedo, lo que sea, es como que de repente hay algo que se siente, que uno lo siente adentro, que lo siente la otra persona, y esa es la verdadera maestría en el acompañamiento y es por eso que ahora, por ejemplo, están surgiendo la figura de la doula, ¿no? Que la doula está presente en el nacimiento, pero también está presente en la muerte. Hay doulas de la muerte y hay doulas psicodélicas, porque la experiencia enteogénica es también una preparación para esa transición de la muerte. Entonces, tiene absolutamente todo el sentido, pero yo creo que tú has llegado a todas esas comprensiones porque se te siente muy, muy dispuesta, muy, muy entregada, ¿sabes? Entonces es que por eso es que recibes todas esas comprensiones tan profundas, ¿sabes? Porque es desde ahí de donde proviene la palabra obediencia, es una palabra que está muy, muy, muy mal vista, ¿no? Pero etimológicamente proviene de saber escuchar, audire, o sea, cuando uno empieza a sintonizarse dice, vale, yo voy a obedecer, pero yo voy a obedecer al amor. He venido obedeciendo al miedo, he venido obedeciendo al autocastigo, a la culpa. No, voy a obedecer al amor, voy a mostrarme receptivo a ver qué quiere la vida de mí en este momento, ¿no? Entonces empiezas a recibir ese tipo de mensajes naturales que podría recibir todo el mundo si tuviera esa confianza de abrirse a escuchar, ¿no? Lo que la vida quiere para nosotros. Totalmente, y he sido muy precursora del miedo. O sea, yo hasta que tuve estas experiencias y empecé a estos viajes que te diría que hace 11 años aproximadamente, que tuve mis primeras experiencias, digamos, mi familia es muy católica, entonces era como que, por eso esa conexión con Dios, digamos, es el arquetipo con el que me he criado. Y de alguna forma el hecho de abrirme a todo esto y de romper esos mandatos, el miedo a, ¿me entendés?, a quedarme como media extraviada. Pero bueno, siempre tuve la compañía de mis hermanos en este viaje y mi mamá también vivió la experiencia, mi papá también, los dos abrieron la experiencia de tomar medicina y realmente cada uno lo vivió de su forma, pero tengo el recuerdo de mi mamá es insulina dependiente, es diabética, y teníamos como ese acompañarla de poquito, y en su momento ella se reconcilió con la muerte de mi hermano más, el que nace después de mí, fallece, y mi mamá pudo reconciliar esto que dijiste de los muertos, por eso cuando arrancamos que lo hiciste referencia, ella pudo reconciliar con eso, y después de eso vinieron unas secuencias en relación de que mi mamá lo pudo gestionar y mi papá lo pudo gestionar. Esto que decís, mi viejo dice, no vi nada, honestamente dice, no, yo sí lo vi, que vio, pero él dice, yo no sé, estaba en experiencia como de borrachera, dice mi papá en ese momento. Pero bueno, después de ahí empezó a recordar la muerte de su madrina, empezó a recordar la muerte de su mascota, el papá quedó huérfano de papá muy chiquito, entonces claro, se bloqueó emocionalmente, empezó a tener recuerdos muy nítidos. Entonces, esto que así, no todos la viven de la misma forma, pero no implica que la medicina no actúe en nuestro corazón o en nuestros recuerdos, sino que después vamos como con un delay, pero vamos viendo en la medida que nos cuida tanto que nuestro inconsciente se va a manifestar con mucho amor y cuidado. Absolutamente, además que es que muchas veces el cambio es subyacente, o sea, muchas veces ocurre un cambio mucho más profundo del que los efectos se manifiestan a nivel inmediato. Muchas veces las consecuencias de las transformaciones que se dan en una toma de ayahuasca se van desplegando a lo largo del tiempo, ¿no? Es como que vamos ahí labrando nuestro inconsciente y luego eso florece. Y en el caso del duelo, sí, la ayahuasca, desde luego, que es que junto con el bufo alvarius, yo creo que son las dos medicinas que más nos pueden ayudar a poder resignificar la muerte. El bufo alvarius porque, bueno, es una secreción de un sapo de México, para los que no lo sepan, que te permite por un momento que si tú te entregas, la mente se diluye y te fundes con la totalidad. Es una experiencia de unidad, de sentir que eres uno con el todo, sentir el infinito, la eternidad,
Y luego el ayahuasca también nos permite tener ese proceso de reelaboración, de reconexión a través del amor con ese ser querido, porque muchas veces en Occidente se cree que el duelo, el olvido, no puede ser el olvido, no se puede olvidar, es un cambio, una reubicación que uno tiene respecto de todo, de la muerte, de la comunicación que mantiene con esa persona, que ya uno la mantiene a través de sus recuerdos, de su conexión, de todo en el día a día, pero que con la ayahuasca se amplifica y uno puede... entonces hay una doctora aquí, la doctora Débora González, que hizo un ensayo clínico para acompañar a personas con duelo y todo, y ha sido uno de los más grandes con la ayahuasca. Y luego la ayahuasca de por sí también, aprovecho para decir que uno de los mitos que se dice, que se cree es que, no, es que mira que te puedes morir, que hay personas que se han muerto. Nadie jamás se ha muerto por causa directa de la ayahuasca. Se hizo un estudio de ICES, que es una organización que estudia a nivel científico la ayahuasca. Un periodista, Carlos Suárez, hizo un trabajo enciclopédico de 3 años que vio los 58 casos mediáticos en los cuales había estado presente la ayahuasca. De ellos, solo en 30 se había consumido realmente ayahuasca, en los otros no habían consumido otra cosa, y de esos 30, o bien había habido personas que habían tomado antes drogas y no lo habían avisado, otros a lo mejor lo habían mezclado la ayahuasca con floripondio, o lo habían tomado solos y habían tenido algún accidente o lo que fuera. O sea, pero no había ninguna autopsia que se dijera que era por causa directa de la ayahuasca, porque además no produce alteraciones en la frecuencia cardíaca, de anómalas, no produce tampoco, no hay posibilidad de sobredosis porque tienes que tomar un montón de ayahuasca para que te pueda pasar eso. Y tampoco es tan sabrosa, ¿no? Para tomar de Claro, claro, no te puedes tomar todo eso. Y con el bufo alvarius también lo mismo. O sea, en realidad nosotros tenemos unos alveolos limitados en los pulmones y no podemos aspirar toda la cantidad que se necesitaría para ello. Entonces, a pesar de que ha habido un caso mediático aquí en España, famoso y todo, era porque la persona había tomado otra sustancia y no lo había avisado y murió por la interacción como tal. Pero son medicinas muy, muy seguras. Eso te iba a preguntar, Sergio, porque también se habla mucho de eso, o por lo menos me llega a mí y lo escucho bastante, la relación entre la marihuana, digamos, una de las cosas, lo que genera la marihuana, a lo que, obviamente, lo que genera la ayahuasca, pero más allá de mi percepción, y se dice como que no son tan amigas, dice, un poco es como que, pero me gustaría que puedas decirnos sobre esto. Sí, bueno, porque digamos que aquí cuando han venido personas a lo mejor que fuman marihuana, suelen necesitar más cantidad de ayahuasca para poder conectar. Porque viste que hay muchas personas que la marihuana la utilizan para anestesiar sus emociones y muchas veces se quedan como una... La marihuana lo que tiene es que te lleva muchas veces a tener lo que se llaman false insights, ¿no? Como falsas comprensiones. Son cosas que uno cree que son así, pero que en realidad no provienen de una revelación real, sino que son como deseos, anhelos, cosas que uno tiene que de repente... Entonces, no conviene tomar marihuana junto con la ayahuasca y de hecho la comunidad de los enteógenos y tanto a nivel científico como de facilitadores, como de médicos tradicionales, todos están de acuerdo en que la marihuana no se puede considerar un enteógeno. Tiene otros usos o otras, como sabemos, médicos, pero como tal, como enteógeno, no se puede considerar. Entonces, eso también lo podemos dejar claro que, porque muchas personas dicen, es que yo una vez fumé marihuana, no quiero que me pase lo mismo. La experiencia es totalmente diferente. Sobre todo eso, porque, digamos, es lo que dicen, ¿no? Y yo digo, no es comparable, pero bueno, vos que tenés la sabiduría más sobre la medicina, está bueno también hacer ese acercamiento, porque son como las cosas que se cuentan detrás de escena. Y esto Y del sí, acompañamiento, ¿cómo hacen ustedes los grupos, Sergio? ¿Cómo trabajan ustedes dentro de, digamos, del espacio Florecer y todo? Me gustaría que lo puedas contar.
Muchas gracias. Pues nosotros, una de las cosas que hacemos es ponemos las redes sociales y todo también un poco, el algoritmo y todo al servicio de lo, de la medicina, ¿no? Poco hacemos publicidad para que pueda llegar a las personas. Entonces, bueno, gracias a eso yo que pude transformar mi vida porque hace 11 años me llegó como un anuncio, ¿no? Entonces, eh, cuando las personas ven esta publicidad, pues dicen, que a ver si esto me puede ayudar o tengo una inquietud espiritual, entonces nos contactan y nosotros ya hablamos con ellos. Entonces, primero les hacemos una pequeña entrevista telefónica donde les preguntamos cuál es el motivo por el cual les gustaría venir al retiro y después les explicamos cómo es el retiro. Le hacemos algunas preguntas, por ejemplo, si han tenido algún episodio previo con algún brote psicótico, ¿no? En su pasado. ¿Por qué? Porque las únicas personas que no pueden tomar ayahuasca son personas que tengan delirios o alucinaciones, o que a lo mejor vengan al retiro en una actitud oposicionista o violenta, o que no se quieran hacer cargo. Esos serían los dos casos que yo diría, porque incluso personas con bipolaridad han venido y les ha ido muy bien, porque han podido conectar ahí con lo que había debajo, con depresión, cosas. O a veces también personas que les han dado esta etiqueta de trastorno límite de la personalidad, también les ha ido muy bien, porque al final la ayahuasca te ayuda mucho a abrazarte a ti mismo, a abrazar tus sentimientos, y lo que a lo mejor regula las emociones es ese autoabrazo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hacemos la entrevista, ya si la persona está conforme y nosotros también, pues viene y tenemos una merienda entre las 6 y las 8 de la tarde, porque nosotros desde nuestra experiencia la dieta es algo que lo pueden hacer o no. Es decir, yo he vivido experiencias más profundas sin haberle hecho dieta, entonces preferimos que las personas estén con fuerza y con energía. Y luego ya a las 8 de la tarde o así hacemos una reunión donde cada uno se presente y comparte el motivo por el cual quiere tomar, por el que ha llegado. Damos unas indicaciones que son que se permitan sentir todo, que se abracen, que si en algún momento alguna emoción les resulta difícil de llevar, que la respiren, que respiren esa emoción, que la dejen entrar y que confíen. Que si hay un mantra que se pueden repetir durante la noche es confía, que confiar es pase lo que pase, me entrego, confío, estoy en manos del amor, ¿no? La ayahuasca es como una herramienta, nosotros los facilitadores somos los enfermeros, pero ahí el que está operando el corazón es el amor, ¿no? Entonces uno en una operación no se va a decir, oye, ¿tú estás de acuerdo que tú creo que deberías dar? Te entregas y ahí ya las facilitadoras, que en nuestro caso casi el 80% del equipo son mujeres, pues están ahí cuidando, apoyando, presentes, hay música grabada, música en vivo. Dura unas 4 horas la experiencia o 5 horas más o menos. Hay algunos que le puede durar un poco más, un poco menos. Tienen su balde, cada persona vive la experiencia de manera individual, en su colchoneta, con los ojos cerrados, aunque es en grupo, pero nadie interfiere con la experiencia del otro. Y cuando termina, cada uno se va a dormir a su cama y al día siguiente nos reunimos. Después del desayuno, hacemos un espacio de integración donde las personas pueden compartir lo que quieran, sus experiencias, y les apoyamos a relacionar eso con su día a día. A veces hacemos constelaciones familiares, dinámicas, y apoyamos a que algunos puedan terminar de completar ese proceso de comprensión o que esa experiencia quede aún más asentada. Luego la comida es vegetariana, también hacemos sesiones opcionales de bufo alvarius, de cambó, y también trabajamos con medicinas como el yopo, ¿no? Que son estas semillas del Amazonas venezolano que se muelen, que se soplan por la nariz, que es una experiencia también muy profunda. Y también trabajamos con hongos psilocibes también, hay alguna noche que pueden hacer hongos. Entonces el retiro dura 3 noches, pero pueden venir las que quieran. Lo recomendable para nosotros es que vengan un mínimo de 2 para hacer un proceso más profundo, pero bueno, hay personas que con una noche ya tienen una experiencia muy profunda, entonces lo dejamos a disposición de cada uno que venga las noches que quieran. Y luego tenemos una escuela también de formación de facilitadoras y de facilitadores para aquellos que quieran
o bien dedicarse a esto y organizar sus propias sesiones o retiros, o bien trabajar con nosotros, donde hacen prácticas, donde ya pueden dar también sus propias sesiones, supervisados por nosotros, y eh, eso también. Hermoso, me encanta. Qué lindo escucharte porque esto que te dije, nos encontramos hace un par de años atrás, donde estabas en un inicio y verte todo lo que has crecido en estos años que nos hemos vuelto a encontrar. Es impresionante porque siempre fue tu idea y eso te digo, el amor con el que has, te referís a la medicina y a lo que haces y al acompañamiento. Es súper motivador para el que lo experimentó también y lo vivió, ¿no? Te quiero hacer una pregunta con respecto al tema de los hongos. ¿Qué nos podrías decir o qué podrías compartir? Porque también creo que es un mundo medio como desconocido para la mayoría de las personas y cómo se toma, qué es lo que te entregan los hongos, cuál es la medicina que te da. Sí, los hongos es algo maravilloso porque es algo que son los hongos psilocibes, ¿no? Son este género que produce, porque a veces se confunde y muchas veces vemos cómo aparece hongos psilocibes y aparece la imagen de la manita muscaria, que es esta otra seta roja con punto blanco del Mario Bros, ¿no? Que también se ha usado en Siberia, pero que tiene otro principio activo, que es el musquimol, es el ácido ibuténico que no tiene nada que ver con la experiencia de los cetasilocibes y que es una experiencia, es más de cerca de un onirógeno que un enteógeno. Entonces, lo primero que todo, si alguien quiere experimentar con las setas que más estudiadas están, de las que más se habla, de las que más testimonios hay y todo, pues que primero se cercioren de que son setas psilocibes, que son fáciles de identificar y que, bueno, que son las que contienen tanto psilocibina como otros principios activos, ¿no? Ahora se están haciendo ensayos clínicos con psicodélicos, estamos en un renacimiento psicodélico porque en el año 2000 se hizo un estudio en el Hospital John Hopkins de Estados Unidos donde el doctor Roland Griffiths reactivó la investigación psicodélica, dio psilocibina a personas que estaban con cáncer terminal y entonces esas experiencias místicas que vivían les permitían afrontar la muerte de otra manera. Entonces, a raíz de ahí, los resultados fueron tan exitosos, ¿no? Respecto a lo que estaban sintiendo esas personas y cómo se sentían y cómo vivían después de esa experiencia, que se empezó a volver a estudiar. Entonces, la psilocibina, luego también había unos padres rusos que también estaban como muy preocupados por su hijo que tenía trastorno obsesivo compulsivo y depresión y todo, y no le hacían efecto los antidepresivos ni nada. Entonces contactaron con un facilitador que le dio setas y pues, dio la casualidad de que esos padres eran multimillonarios, entonces empezaron a invertir todo su dinero en hacer ensayos clínicos para poder llevar a convertir la psilocibina en un medicamento. Entonces se hicieron los ensayos clínicos de fase 1, que son para medir la seguridad, luego fase 2 para ver en qué puede ayudar, depresión, tal, y ahora ya van por fase 3. Cuando se terminen los de fase 3, que quedan como 2 años o así, pues se aprobará la psilocibina como un medicamento. De hecho, en Australia ya se ha legalizado su uso médico, en Nueva Zelanda también hay un doctor que la puede dar. Luego aquí en República Checa, también en Europa, ha sido el primer país que la ha aprobado también aquí de Europa. Y en Chile también se está haciendo mucho trabajo también para eso. Entonces, sí que es verdad que no es lo mismo la psilocibina que las setas psilocibes, porque las setas psilocibes tienen más compuestos adentro de sí, en lo que se llama el efecto séquito, que juntos trabajan mejor que la psilocibina aislada, por su parte. Eso ya se ha demostrado, que producen muchísima mayor neuroplasticidad, todo. Entonces, las setas crecen en todo el mundo. Entonces, es una medicina muy económica, muy accesible, que podría transformar la salud mental global, siempre y cuando, obviamente, las personas lo usen de una manera adecuada, porque también se ha usado de una manera recreativa, que es un uso legítimo, válido y maravilloso, que uno puede llevarle también a disfrutar de sí mismo, conectar, pero que puede uno también usarla en un entorno donde uno la tome con los ojos cerrados o
o en un entorno, ¿no? Con un propósito y todo, y va a aprovechar mucho más el potencial de esa medicina. Y, y la verdad que es la que seguramente el primer psicodélico que se apruebe y la verdad que ahora también pues pinta todo bastante bien respecto a Sí, ese tema. esto que decís con respeto y con amor, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental ante, yo siempre digo, uno se presenta ante un ser, porque es como, es un ser, es como el mismo respeto que nos tenemos, bueno, así, no, así nos respetamos nosotros, respetamos los demás, pero es con ese respeto, como si tuviera un guía, un maestro delante, o sea, como si tuvieras realmente un maestro delante a través de ese vaso, esa medicina o de ese tabaco, lo que fuera, te estás conectando con un ser sabio y ancestral. O sea, yo creo que parte por ahí el respeto, ¿no? Entonces, mirarlo desde ese lugar, con conciencia. Sí, además es que es totalmente importantísimo para poder aprovechar, ¿no? Porque cuando uno entra a esa solemnidad de lo divino es que es algo que mm, uno tiene que entrar abierto, dispuesto y entregarse a ello. Y en el caso de de las setas psilocibes, es las que más se están estudiando y dentro de los paradigmas de cómo está establecida la ciencia, pues siempre se trata de ver qué medicina sirve para tal, ¿no? Pues esto sirve para la depresión, también se han hecho ensayos clínicos para la anorexia. Pero lo que se está viendo realmente es que más allá de que cada trastorno se configure de una manera, ¿no? Y que obviamente lo que le ocurre a una persona con un trastorno obsesivo compulsivo no es lo mismo que le ocurre a una persona con anorexia, en el fondo se está viendo que hay un origen transdiagnóstico que se llama, o sea, que la causa siempre es la misma y la causa tiene que ver con la relación que uno tiene con uno mismo. Y esa relación que uno tiene con uno mismo está mediada por la idea que uno ha creado de sí mismo en base a lo que le pasó, con las conclusiones que uno ha sacado sobre sí mismo y cómo se ha identificado con esa idea. Es decir, ¿cómo te identificas? Yo soy esto, yo soy indigno, no valgo, no puedo, tal. Entonces, cuando tú te identificas se genera una experiencia emocional. Cuando tú te sientes que eres así, te es mucho más difícil cuestionar que eres así realmente, porque entonces es como que nos cuesta cuestionar nuestro sentir, porque sentimos, si siento miedo es porque hay peligro, si me siento culpable es porque soy culpable, si me enfado es porque tengo razón. Y no es así. Entonces, claro, la ayahuasca y todas estas medicinas, las setas, te llevan a todo lo opuesto a un trauma. Es como un shock positivo del que nunca te vas a olvidar para poder volver a encender esa luz y decir, mira, mira, que te has estado creyendo que eres esto, pero que tú eres esto, que eres inocente, que tu valor es el mismo pase lo que pase, que te mereces amor siempre, que la existencia te ama, que lo mejor que puedes hacer por ti es abrirte a recibir a cada momento porque amor a cada momento porque así lo compartes. Entonces, las setas psilocibes, una de las particularidades que tiene es que te llevan mucho a conectar con esa inocencia también de jugar, del niño, todo eso, ¿no? Y son muy buenas y es algo por lo que suelen comenzar muchas personas. Me encanta. Te estaba escuchando y me acuerdo de una experiencia donde estaba yo que decía que tenía mucho miedo, hasta estaba en mi proceso trabajando el miedo, y era, y sé qué pasa cuando está en un, o sea, es como que, yo siempre digo que como que tengo un Pepe Grillo, ¿viste? Que está acá, entonces me dice, ¿qué pasaría o qué pasa en una habitación que está oscura y vos estás sentado y está todo oscura y tenés miedo? ¿Qué haces? Nada, me levanto y prendo la luz. O sea, yo mientras que estaba con esta conversación, ¿no? Entonces me dice, entonces cuando tenés miedo, ¿qué haces? Enciendo la luz. Y en ese momento fue como que siempre me queda tan grabado en este temazcal que hicimos junto a Emma, al final, antes de abrir la puerta del temazcal, los chicos que nos acompañaron cantaban una canción que decía, en la oscuridad se enciende una luz que alumbra todo lo que está a mi alrededor. Entonces yo siempre, o sea, me quedó esa te estoy hablando años después, ¿no? De esa toma Ujú. y todo. Y cada vez que tengo miedo, siempre me acuerdo de esa canción, como que la canto y decir, es tan simple como que cuando algo nos perturba, es encender esa luz, esa conexión que está, esa unidad que está. Es tan simple como tener miedo y prender la luz. Y tan complicado que lo hacemos esto que decir, porque yo creo, porque hay que ver todas las historias que nos contamos detrás de la historia que realmente es, porque encima está recontra escondida la historia que es.
Así es, encender esa luz que llevamos dentro. Y además muchas veces es que ocurren ese tipo de sincronicidades en las tomas y es súper mágico, ¿no? Que de repente estás comprendiendo algo y suena una canción y a veces también se vale también de ese sentido del humor, ¿no? Porque ese es otro de los mitos, que también se cree que no, que para sanar hay que sufrir todo, cuando muchas veces estas experiencias se sana desde la música, desde la celebración, desde momentos también de risa, ¿no? Entonces, no es solo que uno sana o se libera a través del llanto, ¿no? Entonces, eso también es una de las cosas maravillosas que tiene estas experiencias, ¿no? Que quién dijo que había, que tenía que ser un purgatorio, ¿no? De hecho, vienen muchas personas y dicen, no, es que joder, como que se decepcionan. Yo pensaba que iba a sufrir más, no, no, es que cuando decimos que te permita sentir todo, quiere decir que te permita sentir no solo la tristeza y las cosas que desagradables, sino que te permita sentir el placer, la felicidad, la alegría, el amor, porque eso es precisamente lo que también te tienes que permitir sentir, ¿no? Entonces, esas dos cosas. El disfrute. Siempre es como, yo siempre iba con, viste, el propósito, uno va con estas preguntas, con esa pregunta de cuál es el propósito en la vida, ¿no? Y siempre fue en mis experiencias, ¿no? Era como un viaje personal, mis cuestiones personales, y después en la mitad del viaje, la medicina siempre me enseñaba a acompañar. O sea, mis aprendizajes han sido a través de ella, y me decía, bueno, ahora en este momento te tenés que reír. Entonces yo no me quería reír porque estaban todo en su proceso y me empezaba a reír, me empezaba a reír, empezaba una cosa. Entonces dice, si vos no te reís, me dicen, no estás ayudando a que yo pueda trabajar. Entonces, si vos querés trabajar y estar conmigo, reíte. Entonces yo me empezaba a reír y claro, y todos los que estaban peleando, ¿me entendés? Porque querían controlar la situación, se tentaban con mi risa y era impresionante. En ese momento hacían bluk para adentro, claro, porque soltaban el control. Entonces ella me decía, no es esto que decís, no es solo sufrimiento y dolor. Yo también puedo estar acompañando a alguien, reír y en esa risa tomar conciencia. Y bueno, siempre mis 2 horas finales de la toma fueron de observadora y de acompañante de las personas que estaban. Por eso yo no sé cómo explicarte el amor y el respeto que tengo sobre la medicina, porque realmente ha sido, o sea, mi terapeuta, mi maestra, quien me enseñó, todo, mi mamá que me abrazó, mi padre que me retó, todo el sistema familiar ahí. Pero fíjate, se le llama planta maestra porque en el fondo, fíjate, la palabra etimología maestra proviene de mostrar. O sea, en el fondo lo que te muestra es lo que ya hay en ti, recordar lo que el alma ya sabe, ¿no? O sea, es como que te lleva a autorreconocerte. Lo que pasa es que como nosotros muchas veces al principio se establece, ¿no? Como ese fenómeno de diálogo, ¿no? Como que está hablando el yo con una conciencia superior. Pero esa misma conciencia superior que está en la ayahuasca también está dentro de ti, porque esa misma conciencia superior desde la que está hecha la ayahuasca también vive en ti, ¿no? Entonces es como que de repente a veces lo vemos como algo externo porque nos perdimos en algún momento escuchando esas otras voces, ¿no? De crítica, de no valgo, de tal, no sé qué. Y cuando empezamos a reconocer esa voz, que es nuestra voz también, lo vemos como algo ajeno, ¿no? Entonces al final la ayahuasca te lleva como a poder espejear esa sabiduría que ya hay en ti y recordarle y decir, mira, ahí está, ¿no? Es al final eh, empezar a darte cuenta de toda esa ayahuasca que llevamos adentro ya nosotros, ¿no? Que compartimos cada día, ¿no? Y que es una de las cosas que también enseñamos, ¿no? O transmitimos en la escuela, la importancia de la mirada, que es una medicina también, la escucha, todos son una medicina. Y luego otra importancia también de guardar siempre un código ético, deontológico, porque es una gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Y es importante también guardar ese código ético, ¿no? De que la persona sepa, el facilitador y la facilitadora, que
el lugar que ocupa y que nunca debe utilizarse ese lugar para tratar de seducir, de tal, ¿no? Que se han dado casos de hasta retraumatización. Entonces es muy importante siempre hacerlo con personas con las que uno se sienta a salvo, seguro y que sientas que te cuidan. Total, coincido con eso totalmente. Y esto que te decía, las veces que me ha tocado en su momento derivar a personas y siempre fueron con personas conocidas o acompañando ese circuito, ¿no? Sigo siendo su compañía en este tránsito y me ha pasado que gracias a Dios tener la oportunidad de acompañar y las personas han abierto a esa toma, más allá que venían otros facilitadores, a que yo los acompañaba, ¿no? Que yo estaba ahí sentado con ellos y acompañando ese proceso. Entonces, y en esa conciencia, porque me ha tocado estar acompañando y poniendo mantas y viviendo el proceso, y es tan bonito las dos experiencias, porque cuando uno está viendo que esa persona está creciendo, está evolucionando, está sanando, no sé, es amor puro. Así que te agradezco por todo esto, porque para mí es un tesoro que la gente lo pueda escuchar y siempre aspiro a que lo puedan experimentar, porque realmente es un cambio de conciencia enorme, donde me ha pasado y cada vez lo voy certificando con el paso de los años, que uno pierde ese miedo que dijiste al inicio a la trascendencia, a lo que pasa después del más allá, de esta fase a la que sigue, que lo llamamos muerte. Ha sido tantas las veces que me he entregado a ese momento y uno se conecta con un amor inmenso que siempre trato en la medida, ¿no? Hay veces que la vida y la cotidianidad me llevan, pero trato en la medida siempre de levantarme todos los días y ponerme al servicio de esta conciencia superior que me marque el camino hacia donde tengo que ir y que es la carta un poco a partir de este episodio en adelante, es cuando el personaje se entrega realmente a esa conciencia superior. Y si algo no se abre es porque no es por ahí, y te empezás a ver que la vida empieza a llevarte, ¿no? No es algo que uno genera, sino que la vida te empieza a llevar y te empieza a fluir en esto. Y esa entrega constante hace que uno viva experiencias de amor. O sea, lo que ocurre es aprender a amarlo porque sabes qué parte de esta experiencia, ¿no? A dónde te lleva la vida. Y es lo más bonito. Creo que eso vinimos a sentir, a respirar y a conectarnos con la vida y experimentarla. Es hermosa. Te lo dice alguien que tiene mucho intento de suicidio y muchas ganas de desaparecer de esta vida. Y a mí la medicina me llevó eso, ¿no? A conectar con el cuerpo, a sentir mi cuerpo, a respetarlo, a darles espacios y dejar de maltratarlo, porque no tenía anorexia, no comía, pasaba los días sin comer, o sea, siempre era el autocastigo físico. Y hoy un respeto a mi cuerpo y a lo que siente mi cuerpo, que realmente se ve la transformación. Así que agradecerte y me gustaría que dejes un mensaje para cerrar de lo que ha sido para vos la medicina y lo que querés transmitir. O sea, ¿cuál es tu mensaje a través de lo que haces? Mi mensaje está resumido en la frase: el autocariño es la fuente primordial del coraje. Cuanto más cariñoso uno sea con uno mismo, más valiente va a ser hacia afuera. Porque si tú te abrazas y abrazas lo que sientes y te desarrollas esa incondicionalidad contigo mismo, de hacerte sentir a salvo, de convertirte en tu propio apego seguro y te dejas ahí cuidar también y amar por la vida, al final puedes enfrentarte a cualquier tipo de rechazo, de situación, de lo que sea. Entonces mi mensaje es ese, a las personas que me estén escuchando, si te sientes culpable por lo que sea y crees que no puedes liberarte de esa culpa, que tienes todas las pruebas para condenarte, para demostrar que sí, que lo eres, ábrete aunque sea a cuestionar que eres culpable y ábrete a que el amor te muestre que eres inocente, que mereces amor y que cuando uno está solo en su cama y se abraza, está colaborando a que se acaben las guerras en el mundo. Es cuántico, entonces estás siendo responsable contigo. Creo que
Eso es lo más importante y lo que siempre hablo en los retiros, que nos abracemos mucho. Gracias, Sergio. De verdad que es un placer, un honor y me pone muy feliz que seas parte de este viaje mío también, porque es lo que te digo, creo que viniste a traerme un mensaje, tengo la certeza de ese mensaje, que venía como moviendo con toda esta temporada de eclipses y mi camino se está empezando a mover para otro lado. Creo que ha sido el mensaje que estaba esperando, así que espero que también para todos los que nos estén escuchando. Te agradezco de corazón por este momento y por tu tiempo. Muchas gracias, Sol, gracias por todo lo que haces, todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Un abrazo.